Buenas noches. Mi nombre es María de los Ángeles Carrillo Vallejo. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy les voy a explicar las funciones y elementos de las finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Iniciaremos con las finanzas públicas. Las finanzas públicas estudian los instrumentos que se relacionan con los ingresos públicos, el gasto público, el endeudamiento externo y interno del Estado y los precios y tarifas de bienes y servicios producidos por el sector paraestatal, con la finalidad de llevar un registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general. Contribuir a medir la eficacia de la economía y eficiencia del gasto público y los ingresos. Como se mencionó anteriormente, los componentes de las finanzas públicas son el ingreso, el gasto, la deuda pública. Sobre esta base se define la postura fiscal entendida como el resultado de los flujos económicos del sector público registrados en el periodo determinado que afectan su situación financiera. Las empresas son de gran importancia para las finanzas públicas, ya que en ellas se rige la actividad económica del Estado, generando empleo, así como la redistribución del ingreso o renta nacional mediante la captación de ingresos, la cual se realiza a partir de la política de ingresos. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración. Los ingresos tributarios, mejor conocidos como impuestos, son obligados a favor del Estado, que fija la ley de carácter general a los individuos, personas físicas y las empresas, personas morales, que paguen cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos. A través de las finanzas públicas, la vía política fiscal, se pueden afectar algunos indicadores macroeconómicos, tales como el ahorro, la inversión o el consumo. Ahora bien, continuaremos con la política fiscal. Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. La política fiscal se entiende como el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado como objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son, por la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. La política fiscal como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y gastos gubernamentales. Los objetivos primordiales de la política fiscal son el instrumento de desarrollo para crear el ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública nacional, absorber la economía privada por los medios más equitativos, los ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades de Estado. Redistribución del ingreso para poder lograr los objetivos anteriores. La política fiscal se vale de los siguientes elementos: política tributaria, gasto público, política de endeudamiento, política financiera, financiamiento público y finanzas públicas y monetarias. Continuamos con la política del gasto público. El gasto público implica el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos estatal, municipal, en el sector paraestatal y los poderes legislativo y judicial en el ejercicio de sus funciones. La política del gasto público, el cual en México está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año y que en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realiza el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente mediante el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución mexicana. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los tres poderes de la Unión: legislativo, judicial, ejecutivo, incluyendo todas las secretarías de Estado,
ramos generales, aportaciones a seguridad social, erogaciones, deudas, desarrollo regional, participaciones, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción, órganos electorales. Y para finalizar tenemos el presupuesto, el cual es la estimación de los ingresos y los gastos de las empresas en un tiempo determinado, así como también las entidades controladas administrativamente y están sujetas a supervisión de la Secretaría de Estado, y como en el caso de las empresas controladas por el presupuesto, se requiere de la aprobación de la Secretaría correspondiente para que tales empresas o organismos obtengan. Cabe mencionar que en ambos tipos de entidades pagan impuestos y constituyen parte de los ingresos del gobierno federal. Coordinan los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de la empresa en forma integral. Planean los resultados de la organización en dinero y volumen. Controlan el manejo de ingresos y egresos de la empresa. Coordinan y relacionan las actividades de la organización. Logran los resultados de las operaciones periódicas. Esto sería todo. Gracias por su atención.